importante para verlo también. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este momento que podemos meditar en tu palabra. Pedimos que nos dirijas a toda verdad y nos enseñes todas las cosas. Que conforme a tu gracia, todas las cosas que por ti son hechas nos permitan verdaderamente aprender y crecer para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios levantó hace muchos siglos a un pueblo llamado hebreos o judíos y les dio la siguiente promesa: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Amén. Hay algo de pronto, Éxodo 19, 5 y 6. Antes de dar los mandamientos y todo, Moisés tuvo un tiempo en la presencia de Dios y les habló a ellos que los iba a convertir en el especial tesoro de Dios. O sea, los hijos consentidos, preferidos, como usted quiera. Ellos tomaban en ese momento la determinación de que Dios iba a hacer un reino a través de ellos, ¿sí? Aquí en la tierra. Y les delegó ser una nación santa, sacerdotes, reyes y de todo. Y él trabajó mucho en esa especie de Dios. ¿Qué pasó entonces? Resulta que ellos de alguna manera perdieron la vocación, se quedaron estancados, cambiaron a Dios por muchas rutinas, por muchas doctrinas y cosas y de todo, y no alcanzaron a cumplir la promesa del Señor. Ellos se quedaron ahí. Ahora, de lo que hemos hablado estos días se puede rescatar lo mismo, ¿no? Jesús viene y viene con el propósito de acabar de cumplir también esa promesa del Padre, de que levantar una nación santa, un reino de Dios, y enfatiza mucho sobre el reino, demasiado enfatiza sobre el reino, ¿sí? Y ahí claramente dice que ellos tenían que empezar por oír. Note que ahora dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz. Volvemos al mismo punto. Dios habla, Dios promete, Dios dice, pero el hombre debe determinar acciones. Y ellos se quedaron cortos en eso, ¿sí? Él esperaba que ellos respondieran y que ellos concretaran. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11, creo que es que ya les empieza a decir, ustedes ahora están en stand-by. Los dejaron quietos porque no fueron capaces con la misión, se podría decir. Y entonces Dios dice claramente o establece otro plan, otro diseño alterno, y es la iglesia, ¿sí? Y viene estableciendo la iglesia. Dios habla a la iglesia empezando con los rudimentos del judaísmo. Él no trae otras cosas sino lo mismo que ya había hablado Dios siempre. Viene a establecer desde ahí y viene aquí con esta parte a decirnos algo que ellos se les escapa. En Daniel 2:44 nos aclara esa situación. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Entonces, después de pasar un tiempo y de todo, y ya acuérdense que lo que leímos es buen Éxodo. Eso fue en el desierto, en la peregrinación del desierto.
y encontramos que ellos llegan al tiempo también por cautividades, por cumplimientos proféticos que Dios habló, como en Deuteronomio 28, cuando les dijo que si ellos obedecerían serían triunfantes sobre todo, pero si no, llevarían de las consecuencias. Y todo eso entonces se va dando la situación así y Dios va programando la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, pero los judíos no lo reciben a Él, no le creen porque ellos, enseñados a una manera de vivir, vieron otra manera de vivir de Jesús, ¿sí? Ellos violentos por naturaleza y viene un hombre de paz y ahí fue el acabose, porque ellos habían sido criados dentro de esa cultura. Pero de tiempo después en Daniel, después de la promesa que perdieron, el Señor promete un reino que se levantaría y que permanecería para siempre. Y cuando Jesús está aquí en la tierra, Él dice, el reino de los cielos ha llegado en medio de ustedes. Ciertamente hoy ha llegado en medio de ustedes. Lo cual nos da a entender claramente que Jesús predetermina que ese reino empezaría a través de todo el anclaje y programa que hizo a través de sus discípulos, que empezó con Juan el Bautista proclamando el reino de Dios también, hablando del reino de Dios y estableciéndolo. Y empieza Dios a trabajar y le deja a la iglesia el trabajo que tenían que hacer los judíos que no cumplieron. Y era llenar la tierra con la gloria de Dios. Amén. El trabajo de los judíos era llenar la tierra con la gloria de Dios. Y lo perdieron. Entonces Jesús, bueno, Dios proveyendo todas las cosas, por eso cuando los judíos no cumplen con eso, entonces Dios hace otro, el plan B, podríamos decir, o el plan A, creo yo, el plan B eran los judíos. Y en el plan B, Él levanta entonces este reino que dice acá, ¿sí? O sea, un reino diferente, un reino muy poderoso, que no podría ser destruido nunca, ¿sí? Y si uno mira, de pronto... Una pregunta, ¿por qué los judíos perdieron el reino? O sea, ¿en qué época, en qué momento ellos perdieron la visión del reino de los judíos? Por desobediencia, totalmente. Por eso en Deuteronomio les dijo, si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová, su Dios, la guardan en el corazón, la practican, yo los exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Sí. Pero ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Cuando entran en cautividad ya empiezan a salirse de ahí y entonces ellos tienen el reinado, ellos tienen su rey y todo, cuando David, cuando Saúl, cuando todos ellos pasan una especie de tiempo, pero después caen en cautividad y creo que es con el tiempo ya de Nabucodonosor, creo que ellos caen ya. Caen cautiveros, pues está el reinado de Sedequías. Y caen en el reinado de Sedequías y entonces quedan allá ya en cautividad. Y ya después entonces ya los reyes ya desaparecen y empiezan a aparecer los sacerdotes. ¿Sí? Ya no hay el gobierno. Ya no tienen nación. Ya no tienen nación, van perdiendo todo eso. Ellos pierden todo eso y van quedando en el cumplimiento de la palabra profética del Señor, que si ellos no lo harían, quedarían en cautividad y todo, y exactamente lo les ha pasado. Ellos cada vez que entran en desobediencia, les va muy mal con el Señor. Pero esa es la misma situación que tenemos nosotros con Dios, ¿sí? Sí. Ese reino está programado por el Señor y, digamos, cuando ya viene Jesús tiene una guerra con los judíos. Sin embargo, a través de un grupo pequeño de judíos es que empieza todo esto. Él saca de ahí un montón de líderes, se puede decir, o de personas, y empieza a trabajar con ellos, que llamamos los 70, el grupo de los 70 y después el grupo de los 12, donde Jesús empieza a mirar eso. Pero lo importante que es que Dios tiene un plan, tiene un proyecto, y que la iglesia en este momento también se ha salido del plan y del proyecto de Dios. ¿Amén? Tenemos que aceptar en este momento que la iglesia está muy lejos del diseño de Dios, del programa de Dios,
de establecer, de ser verdaderamente esa parte que debería llevar el mensaje del reino de Dios. Y la mayoría de los mensajes hoy en día son muy naturales, muy dados al materialismo, muy dados al alma, así de todo eso, y se ha perdido la noción del reino verdaderamente como Dios dice. Entonces eso nos lleva a confrontarnos, porque si no volvemos a la senda antigua, como dice el profeta, grave, porque no se puede seguir, digamos, creyendo que se podría llegar a cumplir cuando hemos salido del propósito. Si ellos se salieron, ¿sí? Y tuvo Jesús mismo que venir a tomar prácticamente la dirección, y después de eso dejar al Espíritu Santo de Dios como el agente formador de ese reino, ¿sí? ¿Dónde encontramos? La iglesia debería ser entonces el mensajero principal para poder llevar el mensaje de Dios a toda la tierra y poder traer a Jesús como gobernante, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el gran trabajo de la iglesia. El gran trabajo de la iglesia no es tener un montón de actividades, no es tener un montón de manifestaciones. Yo no estoy en contra de las manifestaciones, siempre y cuando sean dentro del reino. Pero si son fuera del reino, se pueden convertir en otras cosas diferentes, ¿sí? Se han convertido en espectáculos públicos, en situaciones y de todo, y muchas veces vamos detrás de eso. Vamos todos como borregos ahí, ignoramos nuestro plan y diseño de Dios que tenemos cada uno. Esencia. Sí. Para mí, cada creyente tiene que establecer el reino donde vive, donde duerme, donde trabaja, donde estudia, donde esté cada creyente tiene que ser portador del reino. Para mí, cada creyente tiene esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo me fijo en lo que el Señor le dice en los primeros mensajes a sus discípulos. Los llama, les da unas ordenanzas y todo, y les dice, listo, ya ustedes vayan. Vayan ustedes y hagan la diferencia. Sean la sal de este mundo. Impidan que este mundo se siga corrompiendo, se siga destruyendo. ¿Con qué? Con el mensaje del reino. ¿Sí? Entonces, si vemos que este mundo cada día está peor, está más cada día más salido del propósito, no es ni siquiera la culpa del mundo, la culpa de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es la que está dada a transmitir el mensaje de conservación, de preservación, ha negociado los valores, los principios del reino, y entonces se ha convertido muchas veces en otra institución religiosa más, sin ningún poder, sin vida ni nada. Entonces es el hazmerreír del mundo, es más bien, nos ponen en evidencia por cualquier bobada y todo, pero no se nota que esté transformando. Cuando hablamos del reino, tiene que llegar una iglesia que transforme el hogar, la familia, el barrio, la ciudad y la nación. Dios lo ha conseguido hacer. Hay naciones que Dios las ha cambiado así porque han habido hombres y mujeres que han entendido lo del reino. Pero también hoy en día entendemos que hay más cristianos, ¿sí? Pero menos poder y menos reino. Porque cada uno está fabricando su propio reino, su propia ideología, sus propios principios. Y se les ha olvidado totalmente que tenemos que llegar a todo el mundo, ¿sí? Y aunque hay cada día más gente dentro de las iglesias, todavía no hemos logrado ni siquiera la mitad de las personas que en el mundo que hayan escuchado, ni siquiera que conozcan el reino. Porque una cosa es que yo le predique a un poco de gente y otra cosa es que lo conozca, que vive en el reino, que esté en el reino. Entonces, aquí podemos encontrar aquí que la transferencia, después de que Dios le ha dado la autoridad y la autonomía a Israel, Dios dice, tocó levantar la iglesia. Y por eso el apóstol Pedro toma estas mismas palabras y dice, porque vosotros sois una nación santa de reyes y sacerdotes, puestas para predicar las verdades admirables de Cristo. O sea, ese era el mensaje que tenían que traer los judíos. Ellos se enseñorearon del mensaje, se adueñaron del mensaje y se creyeron que eran los únicos, cuando Dios los ha adelantado como el modelo del mundo para poder cambiar y transformar al mundo. Ellos perdieron la oportunidad
el apóstol Pablo habla en el capítulo 2 de Romanos de esa clase de situación. Y entonces les dice a ellos, si un impío, si un inconverso es capaz de hacer lo que ustedes no hicieron, los está dejando en vergüenza. Entonces eso es lo que pasa cuando no entendemos verdaderamente el mensaje. Ese mensaje es muy tremendo y el mensaje a la iglesia es, ustedes ahora están ocupando, tienen el privilegio de parte de Dios de establecer el reino de Dios en la tierra. Ese fue el mensaje de Jesús, ¿sí? Vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los vecinos, amigos, compañeros y todo. A todas las naciones de la tierra. Imagínense, tremendo trabajo que Jesús hace. 3 años preparando 12 hombres, dándoles de todo digamos, el conocimiento de todo, pero encontramos algo importante. ¿Y qué es? ¿Qué encontramos? Que ellos fueron obedientes a eso. Yo miraba en estos días que a ellos les costó 3 años y les costó meterse en ayuno y oración y todo para que el Espíritu de Dios descendiera sobre ellos y los llenara del poder que Dios les había dicho. ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos 2. ¿Sí? Y resulta que con esa primera aparición que hay ahí, que sucede cuando llega el Espíritu Santo al aposento alto, dice que salieron 120 predicadores. Y de ahí en adelante se convirtió como en una bola de nieve, porque los que estaban ahí, los 3.000 que se convirtieron también en predicadores del reino. Iban por toda parte llevando el mensaje del reino, el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, el mensaje completo de cambio, de transformación. Eso se ha perdido. Se ha perdido ¿qué? En la elocuencia, se ha perdido en muchas cosas, en muchas situaciones, pero verdaderamente, digamos, mire, eso ha empezado, en esa época empezó como un movimiento sobrenatural. ¿Amén? Después se convirtió prácticamente en un monumento, porque decimos tremenda esta iglesia, ¿cierto? Y ahora podemos decir que está en el museo. Vivimos del recuerdo, ¿sí? Decimos la iglesia y hablamos de esa iglesia todavía como la iglesia que fue y no como la iglesia que es. Y yo creo que la iglesia tiene que tener una continuidad del libro de los Hechos. Ustedes me han escuchado decirlo, lo voy a repetir. Y es más, no encuentro ningún otro modelo de iglesia. Es el único modelo de iglesia que hay. Una iglesia que se expande por toda parte. Una iglesia donde cada hermano se convierte en un testigo presencial. Una iglesia de que cada persona, ¿se acuerdan en que se sanaban algunos y se iban a predicar? Rescataban algunos. Que los que servían a las mesas no eran los que causaban conflicto en la iglesia ni nada, sino los llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Dios los usó grandemente, poderosamente. ¿Por qué? Porque es que los dones y los talentos, las habilidades y todo, no son para ciertas personas, es para todo el cuerpo. Todo el cuerpo se tiene que nutrir de la gloria de Dios. Porque es que ya estamos ahora, vuelvo y digo, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Es que nosotros tenemos ahora al Señor y tenemos ahora la palabra y tenemos al Espíritu en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que tiene que hacer la gran diferencia. Yo podría decir que el problema es de fe. Que la gente no se lo cree. Que la gente no es capaz de creer que cuando llegó al Señor, su vida nunca volverá a ser igual. Y cuando eso se lo cree y se lo empieza a caminar, mire que si una persona de esos motivadores hoy en día, esos influencers y todo eso, ellos le meten a la gente, usted puede cambiar su vida con cambiar solamente su manera de pensar. Piense que le va a ir bien, piense que todo le sale bien, piense que, y con eso le cambian a la gente. ¿Qué más si nosotros lográramos entender que Dios nos dio las armas espirituales? Nos dio todo para llegar hasta allá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos dejado entonces de pronto los fundamentos del reino de los cielos. Y hemos tomado fundamentos naturales. ¿Sí? No es un secreto que la iglesia fue
como le dijera, invadida totalmente en el año 312 por la Iglesia Católica. ¿Sí? A través del emperador Constantino, él se adueñó de la parte de eso, porque ya la Iglesia había entrado en decadencia. Ya habían pasado los apóstoles, los padres de la Iglesia, y ya venía otro poco de gente. Todo eso está en la Biblia. El apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida vendrán hombres, lobos rapaces que arrebatarán al rebaño. Y ya después del año 100 y pico, estoy contando un poco de historia, ¿no? Ya empiezan a entrar los ortodoxos, los intelectuales, un montón de gente a manejar la iglesia, y la iglesia verdadera se queda por allá en el secreto, ¿sí? Esos 5.000 que nunca han doblado su rodilla ante los Baales, esos quedan así en secreto y todo. Entonces empiezan a hacer, acuérdate que hasta ahí las persecuciones del imperio eran tremendas a la iglesia, y la iglesia era poderosa cuando la perseguían. La iglesia dejó de ser poderosa cuando la dejaron de perseguir, ¿sí? Tristemente, esa es una de las razones importantes para analizar el declive total de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Ya como no los perseguían, entonces ya en el año 312 el emperador Constantino, él vio una gran fuerza en los cristianos, en el mundo cristiano. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo una promesa que si Dios le daba una victoria en una batalla que iba a ir, entonces él se convertiría en cristiano y convertiría todo el estado en cristiano. Pues resulta que ese fue el mal mayor que se le hizo al cristianismo, porque se empezó a decir que ellos eran cristianos y él nunca fue cristiano. Ahí nació la iglesia católica dirigida bajo el imperio romano, bajo el poder, digamos, judicial y de todas las formas, ¿sí? Entonces la iglesia pierde ese valor y la iglesia va bajando su estatus. Siempre, yo creo lo que el Señor dijo, que Él siempre va a tener gente de reino, porque Él no puede permitir, digo que el reino de Dios no podía desaparecer. Ahí dice claramente, y esa promesa se la dejó el Señor otra vez, ese reino permanecerá para siempre y ese reino tendrá que destruir los demás reinos. Pero hay trabajo que tenemos, hay problema que tenemos, porque los demás reinos se han incrementado y aún se han metido dentro de la iglesia. Entonces, para tener que todo eso, yo espero, de pronto mi ilusión, mi fantasía, si se quiere, es que Dios haga algo tan sobrenatural que traiga sobre este mundo un verdadero despertar. Amén. Porque aún la misma iglesia está en un estado de adormecimiento, en un estado terrible, ¿sí? Nos hemos olvidado verdaderamente de lo que tenemos que hacer y nos hemos dedicado solamente a hacer ejercicios espirituales, a hacer rutinas espirituales, afanados muchas veces por lo que no es parte del reino, afanados por hacer actividades que no tienen propósito ni nada. Todo tiene que tener un propósito en el reino. Todo tiene que ir desde allá. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Dios está esperando lo que dijo el apóstol Pablo. Está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Ahí hay un secreto detrás de todo eso. No está diciendo que está esperando que la iglesia salga a predicar, sino la manifestación gloriosa de Dios para que vengan a sanar la tierra, para que vengan a hacer un trabajo tremendo. Entonces, eso yo lo llamo una revolución espiritual. Porque en este momento la espiritualidad solamente existe en hombre. Usted encuentra que alguien que porque hace esto y medita y todo es una persona espiritual. Se lo dicen a usted usted mira las noticias, mira lo que sea y todo, y hablan que esa persona es muy espiritual porque parece que camina, que levitara. ¿Sí? Pero lo que está diciendo es que la espiritualidad es un concepto de paz y de tranquilidad y de sosiego y de todas las cosas y de todo. Y resulta que la espiritualidad es una batalla espiritual. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos, los valientes, pueden entrar en él. Imagínense, porque necesita gente que se atreva a enfrentarse con las tinieblas. El mundo está al revés, y vuelvo a decir, y vuelvo a creérmelo, todo por culpa
de la misma iglesia. Porque la iglesia ha perdido su avance. Mire, Inglaterra era un país cristiano 100%, y es todavía en la gran mayoría. Pero de Inglaterra van a Estados Unidos a colonizar. Y vuelven a Estados Unidos una nación poderosa. La convirtieron en la nación número 1 del mundo. Pero poco a poco permitieron entrar y la iglesia se fue generando. Hace unos años cuando me convertí, yo veía que venían predicadores de Estados Unidos, venían predicadores de Puerto Rico, o sea, de la esencia de ellos, y había una invasión por todo el mundo de ellos. Ahorita la iglesia ha tenido que mandar gente, aún desde estos países y todos los Estados Unidos, a tratar de ayudarle, porque perdieron totalmente la esencia y la naturaleza. Se salieron totalmente, ¿sí? Y ustedes ven el declive tan tremendo que tienen moral, político, religioso, espiritual y de todo los Estados Unidos. ¿Quién descendió? La iglesia. Los que tenían que proclamar el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que empezar a mirar desde esa parte cómo hacemos, qué tenemos que integrar o cómo tenemos que integrarnos para que esto salga verdaderamente a lo que Dios quiere. Amén. Si la Biblia dice que Dios, en Salmo 110, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. O sea, hay la promesa de Dios de vencer, de ganar y de todo, pero por la misma condición se ha perdido. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de ser una voz profética. Amén. Hoy en día las iglesias con tristeza se han llenado de gente que dice: el Señor me dice que le va a dar un trabajo, el Señor me dice que no sé qué, y por acá hay una iglesia que es así, que es especialista en profecía. Allá va usted y le dicen a usted qué va a comer, con quién se va a casar, con quién todas bobadas y de todas se las dicen así, ¿sí? Pervirtiendo el verdadero sentido profético. El sentido profético es para que mi pueblo no se descarríe, para que tenga un sentido de ubicación, de pararse bien como tiene que ser. Entonces la iglesia ha perdido esa parte, ha perdido la idea de ser verdaderamente profético. Amén. Que sea verdaderamente, que esté mirando el plan y el diseño de Dios. Lo hemos apartado. ¿Por qué? Porque no se ha entendido. Entonces se ha perdido, digamos, de pronto esa iglesia como esa iglesia que tenemos de modelo, de que por donde pasaba un creyente algo pasaba. Hay una parte, no me acuerdo, en hebreo, en Hechos, que dice: esos locos que están trastornando el mundo llegaron aquí. ¿Y quiénes eran? Los del camino, los cristianos. ¿Cuándo dicen de nosotros eso? ¿Cuándo pueden decir eso si estamos perdidos nosotros en la estructura, digamos, natural de la iglesia? En los fundamentos donde hablamos del Espíritu pero no sabemos quién es, donde hablamos de un Dios real, personal, que no tenemos comunicación con Él. Hoy les mostré, y estos días les he mostrado, que yo tengo que aprender a oír a Dios. La Biblia dice claramente que Él no está demasiado lejos ni demasiado difícil. Cerca de tu corazón y de tu boca está Dios. Si yo no aprendo a conectarme con el Rey y con el administrador del Rey, ¿cómo voy a poder yo establecer el reino? Pero si yo me aprendo a comunicar con el Rey y con el administrador, lo más seguro es que el Rey y el administrador me va a colocar en un sitio estratégico para que yo ahí establezca el reino. Y si habemos un montón de miles en toda la parte del mundo, pues sería el despertar más tremendo. No quiere decir que tienen que suceder un montón de milagros. No, ese que está aquí hace la diferencia. Este aquí, y vamos ganándonos todo, porque vamos ganando la batalla. Pero no se ha perdido eso, porque la gente ha perdido la verdadera esencia de su llamado, de su propósito. Yo encuentro que la gente no ha entendido cuál es el propósito de Dios.
Amén. Y lo que me preocupa es que cuando llegue a la presencia de Dios le digan, ¿qué pasó con el propósito que yo le di? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cuál era, Señor? Ni me di cuenta. ¿Y por qué no se dio cuenta? ¿Cuál fue el problema para no darse cuenta? Entonces ahí vamos a encontrar con la gran sorpresa de que Dios nos está diciendo y hablando. Entonces, si no comprendemos que Dios nos entregó, y eso fue claro, Jesús lo dijo, las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar las puertas. ¿Cierto? La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Depende totalmente de la iglesia, no depende de nadie más. Amén. Entonces, ¿dónde está el problema? Que la iglesia negoció las llaves del reino, negoció los derechos, ¿sí? Y se ha doblegado a los sistemas sociales, a los sistemas religiosos. Se ha puesto de papayita, mejor dicho. Lo que nuestro Señor, siendo tan pacífico o tan pacifista, siempre fue un rebelde contra los sistemas sociales y contra los sistemas religiosos. Porque esos son las armas del enemigo para tener cautivo a la gente, para tener pendiente a las personas. Amén. Entonces mira que esa parte, si la entendemos bien y la aprendemos a mirar bien, tenemos que decir, oiga, yo no soy de este mundo. ¿Sí han entendido eso? Cuando Jesús dijo, Padre, yo oro por estos porque están en este mundo, pero no son de este mundo. Porque cuando yo soy de este mundo y me hago amigo de este mundo, ¿qué dice la Biblia? Me convierto en enemigo de Dios. Pero la iglesia no ha entendido eso. Y más bien el mundo se ha logrado meterse dentro de la iglesia con sus patrones de conducta, de hablar, de pensar, de vestir, de actuar de toda esa manera. Se ha metido dentro de la iglesia y la iglesia ha perdido la pureza, ha perdido las normas, ha perdido los fundamentos totales para hacerlo. Noten ustedes que de los dos fundamentos que hablábamos hoy están embolatados en la iglesia. La palabra está embolatada en la iglesia, la oración está embolatada en la iglesia. El ayuno ni que se diga, porque eso sí la gente no quiere ayunar. Y sabiendo que ayunar le sale a uno barato. ¿Sí o no? Sí, barato. Economiza plata. Ponga a ayunar a toda la familia y de verdad que economiza plata. Una semana se ahorra un poco, no se plata. Ay, pa. A ver. Le cayó. Claro, entonces noten ustedes que una de nuestras grandes peleas entonces es contra la misma iglesia, contra la misma parte. Digamos, si usted mira hablar, y ayer hablábamos con el hermano aquí, hablar de unidad, eso es muy difícil, porque cada uno quiere montar su propio reino y quiere hacer sus propias cosas. Cuando la única forma que lo podríamos hacer, bueno, la única no, es siendo obedientes a lo que Dios le manda a cada uno. Porque si algo Dios nunca permitió, es que nos confederáramos como una sola iglesia. ¿Sí? La iglesia católica se convierte en la iglesia y anda perdida por toda parte. Los mormones, cada uno de ellos crean sus propias normas y todo. A nosotros Dios nos dio la libertad de ser independientes pero unidos. ¿Sí me entiende? Eso es una palabra que suena como así usted es independiente pero unido. Sí. O sea, yo tengo la autonomía de que Dios me dio y todo, pero tengo que unirme con otros para hacer el trabajo. Amén. Tengo que trabajar con otros, ¿sí? Y eso no cabe dentro del asunto del reino o de la iglesia. Nos hace falta fe, ¿sí? Y no es raro porque dijo el Señor que en estos tiempos la fe sería una de las cosas que más faltaría. Amén. Entonces no nos tomamos el riesgo de salir de nuestras cuatro paredes. ¿Qué problema para que la gente salga a hablarle a la gente? Que le hable siquiera a sus amigos, a sus conocidos. Porque pensamos, ¿y qué tal que no pase nada? ¿Y qué tal que quede en ridículo? Que ir a orar por uno y se muera. Que pase tal cosa. Y viene el diablo y trabaja en todas las cosas y consigue que la gente no sea capaz de retar a este mundo pagano como está.
Este mundo está en un paganismo tremendo, ¿sí? Que necesita gente de fe, que rompa esquemas, que rompa situaciones, que no se asuste ante nada, ¿sí? Yo en estos días encontraba de que por ahí están todos asustados y peleando que porque van a sacar una ley que nos prohíba hablar, y que nos prohíba orar, y que nos prohíba poner las manos, un poco de cosas y todo. Es que eso, yo pienso, si Dios está gobernando esto y Dios lo permite es por algo. ¿Y sabe por qué es? Para sacarnos de esta mediocridad. Para que seamos capaces de pararnos y decirle, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Que abra la ventana y que pueda demostrarle que usted no se va a arrodillar ante el Dios de este mundo. No va a pasar eso, sino que usted es capaz de enfrentar esa situación. Para no dejarnos manipular, no dejarnos volver ahí. Entonces, nos van a callar. Nos van a cerrar las puertas. Pues si las cierran, nos cerrarán la puerta para que no hagamos servicio, pero no para que salgamos. Amén. Yo creo eso. Yo creo que la iglesia tendrá que llegar a ese momento donde verdaderamente entienda qué es lo que es el plan y el diseño de Dios. Cada día va a estar más difícil. Pero así cada día sea más grande la gloria de Dios. Amén. La presencia de Dios. Porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y tenemos entonces que empezar a ser gente de reino. ¿Sí? Yo no voy a hacer un grupo, y voy a colocar un ejemplo ahí. Yo no voy a hacer un grupo para hacer un grupo, yo voy a hacer un grupo porque voy a traer el reino de Dios a ese grupo. Porque no tiene sentido hacer un grupo para hacer un grupo. Por divertir a los hermanos o por divertir a alguien. No, hacemos un grupo es porque queremos establecer el reino de Dios. ¿Sí ven cómo es la gran diferencia? ¿Cómo se maneja? Entonces, si yo entiendo eso, yo creo que nos toca levantar gente que no venga a mañarte como dice la señora Marta en el asiento de la iglesia. Que compre una banca y se siente ahí, sino gente que le fastidie estar en la iglesia y salga a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? De verdad. Ya no se puede seguir porque es que a veces eso nos ha llevado a nosotros a perder lo que el Señor quiere. Yo he estudiado el tema y yo digo, verdaderamente, si no volvemos a ese patrón bíblico donde cada persona tiene que ser útil dentro del reino de Dios. Cada persona tiene que dejarse usar. Cada persona tiene que salir, alcanzar al menos su entorno, así sea, si no alcanza sino a sus 5 que tiene de amigos. Dicen los que han estudiado que cada uno de nosotros tenemos por lo menos un círculo de influencia de 42 personas. Círculo de influencia. Si yo me paro en la esquina y al que pasa y todo, mucha gente más. Pero yo tengo un círculo de influencia y logro hacerlo. La iglesia que nos muestra la Biblia, eso fue lo que hizo. Ella nos mostró que la gente cogió el mensaje, esos 3,000 y llegaron donde sus amigos, conocidos, vecinos, iban y le predicaban del reino a la gente. ¿Qué le decían a la gente? El reino de los cielos ha llegado. Venga, ¿qué hay que hacer por usted? Jesucristo vino y murió. El crucificado, el que acabaron de crucificar, Él murió por todos nosotros. Y esa era la predicación, no era más. No había necesidad de seminarios, de teología, de tanta vaina. Era un mensaje vivo, poderoso, fuerte, porque era la gente que empezó a entender claramente lo del reino. La predicación del reino fue tremenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de los creyentes han perdido, y ustedes notan, dice que solamente el 2% de cristianos testifican. Imagínense. El 2%. Los demás no lo hacen. Argumentos. ¿Cuáles? No sé hablar. No sé hablar. Y el Señor le dice, ¿quién le dio la boca? No, es que no es mi ministerio. Es que su ministerio es servicio. Es servir. No, es que, Señor, esta no es mi cultura. Y podemos sacar todas las disculpas que queramos. Pero ahí estamos encontrando fuertemente que tenemos que de alguna forma fructificar en la vida. Y la manera de fructificar es dar de gracia lo que Dios nos dio de gracia. Compartir con otros
los que están perdidos. Yo creo que nosotros deberíamos estar de esa lista de oración, orando por mis amigos, familiares, por los más cercanos al menos. ¿Sí? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos. Que tanto pregonamos la familia y que tanto hablamos de la familia, pues ahí está la oportunidad de salvarlos. Pero uno dice la familia y ¿a cuánto nos ha tocado enterrar sin conocer al Señor? ¿Y cuánto nos tocará si no nos ponemos las pilas? ¿Cuánta gente pasará por ahí tranquilamente así? ¿Por qué? Porque hemos perdido ese valor. Entonces, la iglesia ha perdido la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio usted no tiene que pedir permiso a nadie. Tienes que solamente obedecer. Vaya y predique a toda criatura. Vaya, hable a la gente. Amén. Y cuando se hace es fácil. Bueno, de pronto porque yo nací de una forma en la iglesia. Yo nunca fui de iglesia a iglesia así. Yo iba 2 veces por semana a la iglesia. Pero mi trabajo sí era que yo empecé a tener inquietud de abrir un grupo, de ir a visitar a la gente, visitar a los conocidos, los amigos. Y yo me iba con mi familia. Y nos íbamos y orábamos por la gente que conocíamos. Hoy en día me he encontrado gente en otras ciudades por allá que me dicen, ¿se acuerda que usted estuvo en mi casa? ¿Sí? ¿Cuándo? Me encontré uno por allá. ¿Saben dónde me encontré? En las tierras de Tunja por allá, bien metido en toda esa por allá. Y eso me vio y me dice, hermanito Gustavo, qué gusto verlo. ¿Y usted quién es? No se acuerda de mí, que allá usted fue a mi casa, allá en Suba, usted me predicó. Mira, aquí estamos con mi familia y tal. Entonces, esas son las cosas que a uno le quedan, de que uno estuvo cumpliendo con lo que tiene que hacer. Y cada creyente debe convertirse en eso. Porque la iglesia del reino es una iglesia que comparte el reino, que saca a la gente de su cautividad, que saca a la gente de su pecado, que saca a la gente de una vida vacía, de una vida hueca, y puede predicarles. ¿Sí? Yo cada persona que se me atraviesa por el camino, yo de alguna manera le molesto la vida. Yo no lo dejo en paz porque es mi responsabilidad. Yo le digo, ¿cómo va con el Señor? ¿Cómo está usted con el Señor? Me llamaba mi discípulo en estos días, Yamil de la España, y qué tal, y qué pastor, y qué... ¿Cómo está con el Señor? No, he vuelto a la iglesia. Ah, sí, qué bonito. Y me tocó cogerla por ahí. No, pastor, pero es que mire que aquí no sé qué, que no sé cuándo te digo. Véngase entonces para acá y abro una iglesia. ¿Cómo la ven? Tengo invitación a España. Amén. La primera iglesia en España, Amén. de la visión. Y aquí están los discípulos aprendiendo, estamos aprendiendo para eso. Mire, dice la Biblia en Mateo 13:31, una de las parábolas del reino. ¿Sí? Dice, otra parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en las ramas. Eso espera Dios, que usted entienda ese principio. Usted puede ser el más pequeñito de todos, pero si usted se deja usar por Dios, usted va a ver con el tiempo lo que le estoy diciendo. Yo contaba hace poco, dentro de lo que Dios me levantó a mí y este lugar, contaba que por aquí han pasado más de 3.000 personas que de alguna forma las hemos tocado. Claro, sí, señor. Ese es el reino, ¿cierto? Que uno haya tocado un montón de gente, que la gente le conozca, que la gente le aprenda verdaderamente a ver a Dios desde esa expectativa. Entonces, dice aquí claramente que él dice, pero yo solo qué puedo hacer. Dice, pero es una semilla pequeñita, pero siémbrela. Déla y lo verá cómo va a crecer en las personas. ¿Qué es lo que tengo que aprender a hacer? Tengo que aprender a decir, Señor, enséñame a hablar. Pon tu palabra en mi boca. Porque no hay ninguno mudo. Y si hubiera alguno mudo, aquí tengo una maestra de mudos, de señas, que ya les enseña a hablar con las señas, aunque sea. Pero todos tenemos de hablar. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo en todo tiempo y en todo lugar. Y en este momento tenemos una facilidad de que no hay persecución, no hay nada. ¿Sí?
¿Por qué tenemos que esperar a que nos tenga que pasar algo difícil para hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que empezar a decir, Señor, cambia mi estructura. Enséñame a ser ciudadano del reino. Enséñame a compartir a un hogar, a una familia, a tener propósitos claros y definidos. Por la autoridad y todo ya nos fue delegada. ¿O no? ¿Qué dijo Jesús? Toda potestad me ha sido entregada por mi Padre. Y así como Él me la entregó, yo los mando a ustedes. Vayan y predíquenle a la gente. Háblenle a la gente. Ese es el misterio. Esa es la parte importante. Vaya, disipúlelos, bautícelos, enséñeles, forme, cambie este mundo. No hay otra manera. No hay otra forma. Tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, tenemos que aprender entonces que la iglesia debe reconocer o que nosotros cambiamos al mundo o el mundo nos cambia a nosotros. Amén. 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 Tristemente ha pasado hasta ahora al contrario, que el mundo se ha metido de una manera más fuerte a la iglesia y no a la iglesia al mundo. Tenemos que atacar esa situación. Tenemos que empezar. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando tenemos una vida de santidad, de búsqueda, de oración, de reino. Cuando lo que les he enseñado hoy, Señor, ¿a dónde voy a hablar hoy? ¿A quién le hablo hoy, Señor? Señor, dame la oportunidad, muéstrame. Y Dios se va a encargar de eso. Pero uno dice, pero es que ¿a quién le hablo? 10 millones de bogotanos y no hay a quién hablarle. ¿Por qué? Porque no hemos buscado la dirección. ¿Sí? Cuando yo busco la dirección, Dios me lo pone ahí a la manito. Es más, ni siquiera tengo que ir a buscarlo, Él me busca a mí. Porque Dios es el que se encarga de eso. Entonces tenemos que ver, porque si no, la iglesia es la que resulta y está así. Y el problema de las iglesias hoy en día es que todas sus actividades y todas sus cosas no son de reino. Son de diversión, son de ritos y de costumbres, pero no de reino. Porque toda actividad de iglesia debería ser de ganar gente para el reino. Toda debería estar bajo ese parámetro. Amén. Entonces tenemos que ir entendiéndolo claramente desde ahí y poder decirle al Señor, Señor, úsanos. Señor, necesitamos entender que somos gente del reino. Yo vuelvo a decir, la iglesia es una parte del reino, no el reino una parte de la iglesia. El reino es lo macro de Dios, lo grande de Dios. La iglesia es lo micro de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es algo desproporcionado tremendamente, que no alcanza a caber en esta mente. No lo puedo entender aquí totalmente. Porque el reino de Dios enfoca todo lo que es la creación. Pero la iglesia es lo que está aquí en la tierra. Es la parte visible de Dios aquí en la tierra, se podría decir. Pero que tiene que empezar a creérsela verdaderamente y poder caminar sobre las verdades de Dios, poder andar sobre lo que Dios dice, sobre lo que Dios quiere. Amén. Entonces, qué importante es que la iglesia de verdad vaya encontrando que no estamos para estar metidos en cuatro paredes. Muy bueno venir a adorar al Señor, venir a cantarle, a tener estas interacciones. Son importantes. Pero si esto no me afecta para salir allá, no me afecta para afectar, no me lleva a mí a decir qué voy a hacer. ¿Sí? Porque algunas personas tienen la capacidad de hacerlo fácilmente. Pero toda la iglesia debe tener la capacidad de hacerla fácilmente. ¿Por qué? Porque así como hablamos, yo me siento con alguien en cualquier parte y hablamos de fútbol, ¿cierto? Y antagonistas y lo que sea. ¿Por qué no puedo hablar del reino también? ¿Por qué no puedo hablar de la persona? Decía la persona, ¿está preparado para morirse? Esa es una pregunta muy buena. ¿Sí? La gente no está preparada, ni sabe. Es más, ni siquiera los cristianos que tienen claro están preparados para morir. Entonces note que hay muchas formas de llegarle a la gente. Y estamos trabajando en este tiempo, parte de eso ya como para ir concluyendo, es que necesitamos salir a establecer el reino de Dios, a predicar, a hablar, a tomarnos todo esto de afuera, de aquí para afuera. Ya dentro aquí reina y gobierna Dios.
pero afuera gobierna el príncipe de este mundo, que hay que ir a derrotarlo, que hay que ir a arrebatarle las vidas, que hay que ir a poner el sello de Dios en ellos. Amén. Esa es la iglesia del reino, una iglesia que comparte. Miren, esto como queda grabado, voy a mandar una pedrada bien buena. Porque estos tiempos no son de vacaciones, ni de paseo, ni de sinvergüenciar. Son tiempos de ir a aprovechar a salvar el reino de Dios. Porque cuando usted se va a pasear, ya todo usted está participando del reino de este mundo y no del reino de Dios. Y yo eso no lo digo hoy, lo he tenido desde que me convertí. Esos tiempos son tiempos. Miren, la Navidad, que es un tiempo, no es un tiempo de correr y estar azarado ni nada, es el tiempo de alcanzar a aquellos que están corriendo y azarados y de todo por la vida. ¿No es que es más difícil? ¿Y por qué la iglesia se debilita en esos tiempos? ¿Por qué la iglesia baja el poder y la autoridad en esos tiempos? ¿Sí ven? Y no entendemos que esto es un gobierno terrenal, que es el que tiene que manipular, comercial, un gobierno digamos de distracción y de todo, donde la gente no ora, no busca, no está como tiene que estar. Entonces yo aprendí desde un comienzo a aprovechar esos tiempos. Para mí era un gozo quedarme en estos tiempos o sirviéndole al Señor o ayunando y orando para uno llenarse de poder. Tiene que haber algo. Ahora, se dirá, no, pero es que eso ya es mucho fanatismo. Sí, es que el reino de los cielos es fanatismo. Porque así como alguien es fanático de un deporte, de cualquier cosa, hasta de la comida, y alguien es fanático y lo hace con todo el placer, así también tiene que ser el reino de Dios. No es lo menos, amén, es lo máximo, es la hora máxima que nos dejaron. Amén. Es el trabajo máximo que nos dejaron. Entonces, en ese tiempo deberíamos estar aprovechando que la gente está por ahí, de ir a hablar del reino de los cielos. Ay, yo me voy para San Andrés, listo, pero tengo que acercarme a todo el que esté ahí y decirle, hablar del reino de los cielos. ¿Cierto? Sería lo máximo, pero no lo hacemos porque estamos sin capacidades espirituales y sin capacidades de palabra. Cuando hay palabra en mi boca, el Espíritu Santo de Dios dice que aunque yo no quiera hablar y aunque no pueda hablar, va a poner la palabra en mi boca para que hable. Entonces necesitamos dar ese vuelco, esa situación y permitirle al Señor verdaderamente que nos dirija. Amén. Bueno, hasta aquí. Dejémosla así ya que